Buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio de la Biblia y con un enfoque práctico hacia nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Bueno, hemos llegado al final del estudio de la lección de esta semana. Y el final de la lección de esta semana precisamente trata un tópico muy importante porque nos viene hablando de los dos grandes principios del gobierno de Dios, la justicia y la misericordia. Así que yo voy a introducir entonces el tema de hoy, el día de venganza del Dios nuestro. Y vamos a leer a continuación el capítulo 61 de Isaías, pero ahora vamos a leer el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí, mis apreciados hermanos y queridos amigos, encontramos un contraste entre dos declaraciones, ¿correcto? La primera dice, a proclamar el año bueno de la buena voluntad de Jehová. Pero después dice, y el día de venganza del Dios nuestro, ¿verdad? Hay allí precisamente un contraste entre la buena voluntad de Jehová, la buena voluntad del Mesías de salvarnos y la venganza para quienes rechazan precisamente esas palabras de buenas nuevas. Así que entonces, allí nosotros encontramos que ya el Señor precisamente lo había mencionado, que ese día va a venir, ese día va a llegar. Dice allí Lucas, vamos a leer Lucas 21-22, por ejemplo, dice allí la palabra de Dios, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Precisamente, apreciado amigo y apreciado hermano, Mateo 25 precisamente habla de un juicio como un juicio final porque se dictan dos sentencias, una sentencia de la salvación y otra sentencia hacia la perdición. Y aquí vemos que precisamente, si leemos los versículos anteriores, nos daremos cuenta que esta fue la lectura que precisamente el Señor hizo allí en la sinagoga. Pero el Señor solo llegó a leer hasta esta frase, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no leyó esta segunda parte del versículo que dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora, ¿por qué Jesús no leyó precisamente esta segunda parte de este versículo? ¿Por qué no lo leyó? Porque sencillamente, apreciado amigo y apreciado hermano, porque todavía no había llegado ese tiempo y el Señor Jesús precisamente en ese momento histórico del pueblo de Dios, lo que Él quería mostrar al pueblo era la misericordia. Él quería, Señor quería mostrar el año bueno, ¿verdad? De la presencia de Jehová, la salvación que es en Jesús, que el Mesías había llegado y que se había cumplido la profecía de ese Mesías Salvador. Así que, por esta razón, Jesús no mencionó precisamente esa escena de juicio, ¿verdad? El día de la venganza de Dios. Porque todos nosotros sabemos que ese día todavía no ha llegado, ese día se cumplirá exactamente cuando Cristo venga por segunda vez sobre esta tierra y aplique la sentencia final sobre aquellos que no quisieron abrir su corazón ni seguir al Señor nuestro Dios. Así que entonces, el Señor también lo había mencionado en otras ocasiones en el estudio de su palabra, por ejemplo, Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es ese día grande y espantoso de Jehová? No es otro día, ni es otro momento, sino la segunda venida
de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando le pondrá fin al pecado a este planeta, cuando le pondrá fin a esta tierra y le pondrá fin al mal y a la raíz del mal que es Satanás. Así que entonces es el mensaje que se debía proclamar en ese momento cuando Cristo estaba en esta tierra, era el de salvación, el de buscar a los perdidos, el de liberar a los esclavos del pecado y darle la oportunidad de salvación. Ese día grande y terrible de Dios está precisamente reservado para el día cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, donde todos aquellos que no recibieron su palabra, todos aquellos que no aceptaron su palabra, entonces recibirán las palabras escritas allí en Mateo 25. Ahora, encontramos entonces que para a ese tiempo del pueblo de Israel, tanto para el tiempo de Jesús, los judíos pensaban que ellos se iban a salvar como nación y no de manera individual. Así que veían los castigos predichos por Joel, allí en Lucas 21, ellos veían esos castigos era sobre aquellos que no pertenecían al pueblo judío o al pueblo de Israel. Porque ellos analizaron esta frase que está escrita allí en el Salmo 79:6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Así que cuando los judíos leían este pasaje, ellos decían, bueno, eso no es con nosotros. Nosotros somos el pueblo, somos la nación de Dios, somos el pueblo escogido, así que esos castigos que están ahí, que se mencionan allí, esa ira sobre las naciones no va a ser sobre nosotros, sino sobre aquellos que no han encontrado, aquellos que no han obedecido, aquellos que no han abierto su corazón al Señor. Pero yo les quiero decir, mis queridos hermanos y apreciados amigos, que sí, todas esas palabras que el Señor está diciendo tanto en Joel 2:31 como en el Salmo 79:6, el Señor lo está diciendo es contra aquellos que finalmente decidan perderse, porque perderse es una decisión, como salvarse también es una decisión. Yo decido salvarme y abrir mi corazón a Jesús y obtendré la salvación. Yo decido perderme y entonces recibiré todas esas advertencias que el Señor nos está haciendo hoy, precisamente para que tengamos en cuenta que delante de nosotros solo hay dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, no hay más. Y sobre eso yo tengo que elegir. Y el Señor nos está llamando a elegir precisamente la salvación, porque si no, vamos a ser destruidos en el momento cuando Cristo venga por segunda vez sobre esta tierra. Ahora, mis hermanos, ¿cómo concilio yo entonces esto? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de venganza. Les explico brevemente. El gobierno de Dios está basado en dos grandes principios, el amor y la misericordia. Dios por su amor vino a morir por nosotros y por su gracia somos salvos. Pero Dios también es un Dios justo y Dios tiene que ponerle fin definitivamente al pecado. El pecado no puede perpetuarse. El pecado tiene que tener su fin y va a tener su fin cuando Cristo venga por segunda vez y después de los 1000 años cuando Satanás sea destruido para siempre. Así que entonces, por su justicia, Dios tiene que aplicar estas palabras. Por su justicia. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, dice Según de Tesalonicenses 1:18 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir en llama de fuego. ¿De fuego para quiénes? Para aquellos que se perderán, para aquellos que no abrieron su corazón a Jesús, para aquellos que rechazaron el mensaje de Jesús. Así que el Señor nos está llamando ahora, en este momento, a que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él para que Él nos salve. Porque si no, el final será la perdición eterna. Querido amigo, querido hermano, vayamos a Jesús como estamos ahora para que podamos ser salvos si Cristo viniera hoy. Dios te bendiga y te guarde y te preserve para ese día glorioso cuando Él venga por segunda vez a buscar a su pueblo. Dios te bendiga.